Compañeras, a lo largo de los años hemos luchado por el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras del hogar. Logramos que se aprobara y que México ratificara el Convenio 189, porque merecemos una vida libre de violencia. Porque creando, juntas logramos. Ella es Marcelina Bautista, con tan solo 13 años y sin hablar español, llegó a Ciudad de México para sobrevivir, como lo hacen muchas niñas indígenas y campesinas de este país. Se empleó como trabajadora de hogar. Poco a poco Marcelina fue descubriendo que numerosas de sus colegas eran violentadas física, emocional y sexualmente, sometidas a extensas horas de trabajo sin contrato, sin cobertura social, sin derecho a vacaciones remuneradas y peor aún, sin derecho a soñar o descansar. Yo empezaba en esa casa antes de las 6 de la mañana y eran las 11 de la noche y no terminaba. 21 años después, Marcelina se ha convertido en una de las defensoras de derechos laborales más reconocidas en México y en América Latina. Hoy, 1 de mayo, vamos a marchar por el Día del Trabajo y hoy queremos manifestarnos, hoy queremos también hacernos presentes. La revista Forbes escogió a Marcelina en el año 2019 como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Y no es para menos. Hoy, gracias a su determinación, más de 2 millones de trabajadoras de hogar en este país tienen derecho a tener derecho. Marcelina Bautista y su increíble historia de dignidad en Fuerza Latina. Marcelina, qué gusto conocerte. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias. Estoy emocionada porque te recibo aquí en mi casa y con muchísimo gusto. Háblame de tu familia. Somos una familia numerosa. Mis papás tuvieron 12 hijos y yo soy la tercera de esos 12 hijos. Y pues yo viví hasta los 13 años con ellos. Terminé la primaria y vine a la Ciudad de México a trabajar. ¿Cómo fue esa decisión de separarte de tu padre? Tu madre, tengo entendido que es una familia muy unida, y decir a los 13 años, es que eras una niña, voy a trabajar. ¿Se habló en la familia? Pues no tanto que yo decidiera venir a trabajar, sino más bien tenía sueños, ¿no? de superación, pero hay una necesidad que muchas veces obligan a muchas niñas a salirse de sus pueblos para sobrevivir y también apoyar a la familia, ¿no? Pero eras una niña, los temas de seguridad, ¿a dónde llegaste? ¿Cómo fue ese proceso? Me trajo mi papá, llegué a la casa de una tía mía. Entonces, sin embargo, pues eso era desprenderme de mi familia, ¿no? Entonces, inmediatamente me mandaron a trabajar en una casa que es también una alternativa para mí, que no había otra manera porque pues no tenía ni la edad ni el estudio para acceder a otro tipo de empleo. Cuando tú me dices, me mandaron a trabajar, ¿cómo se hace ese primer contacto con esa primera familia empleadora? Mi tía, la que me encontró ese primer trabajo, era que conocía a la señora. Me dijo, conozco a una señora que necesita una trabajadora y si puedes y quieres ir con ella. De 13 años, una trabajadora doméstica de 13 años. Llegué aquí a enfrentarme a una familia que no era mi familia, a un trabajo, aunque yo lo sabía hacer como lo hacen en mi pueblo. Entonces era también bajo una responsabilidad con alguien que me estaba pagando por hacer ese trabajo. Entonces, al mismo tiempo que tenían que enseñarme. Y al tener que enseñarme, pues me pagaban poco. ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Habían otras empleadas en esa casa o tú eras la única empleada? No, yo era la única, entonces pues había que ayudar a la señora a hacer la comida cuando tocaba a la hora el desayuno, comida o cena. Tenía que lavar carros, jardín,
limpiar la casa. Cuando terminaba de cocinar, tenía que terminar de limpiar la cocina. Mi horario de descanso era a las 9 de la noche. Me acercaba a la señora cuando estaba viendo alguna novela o cosas así, y era el tiempo que yo me sentaba un poco a descansar, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza de una niña de 13 años que empieza a seguir instrucciones bajo un empleador que le hace unas exigencias ya no como una mujer adulta orientando a una niña, sino como un patrón? Era un poco así como convivir con alguien que te maltrata, con alguien que estás a la orden y que cuando necesitas algo pues no le puedes ni siquiera pedirle, ¿no? ¿Cada cuánto hablabas con tus padres? A mis papás dejé de verlos 3 años hasta que mi papá vino a visitarme y ya poco a poco, pues ya cuando vino yo ya sabía hablar español, ¿no? Y ya sabías que ese no era tu lugar. Yo tenía clarísimo que yo quería seguir estudiando, yo quería hacer algo, pero no estar en un lugar encerrado donde tus sueños se van, donde tu superación ahí se queda y ves la superación de tus empleadores, de sus hijos, y el tuyo pues sigue estancado, ¿no? Marcelina, tú me decías, yo veía esta ciudad inmensa, pero la sensación que yo tengo es que tus sueños eran más grandes que todo México. Te propongo que vayamos a esos lugares que fueron significativos e importantes y parte de esta historia que hoy te ha dado tantos reconocimientos nacional e internacionalmente. Me encantaba. Marcelina, ¿y cuándo comienzas tú a darte cuenta que esa realidad, esa vulnerabilidad en la que estabas sobreviviendo, no era solo tu caso, sino el de muchas trabajadoras de hogar que estaban en los barrios más lujosos de México? Fue cuando yo conocí más la ciudad y empecé a salir como a los parques, a ir a escuchar a alguien que estaba por Polanco, que Satélite o Lomas de Chapultepec. Es cuando me di cuenta que pues había un buen de trabajadoras del hogar, pero aparte de que la zona donde yo estaba éramos muchísimas trabajadoras del hogar que lo único que sabían hacer es el domingo salir, ir con su familia, el lunes incorporarse nuevamente, y lo mismo hacían todo el tiempo. Entonces empieza a construirse lo que hoy es tu causa, una mirada del colectivo. ¿Cómo inicia ese proceso? Pues el proceso inicia con mucho tiempo atrás conmigo misma. Primero que tuve que trabajar para reconocerme como trabajadora del hogar, como que yo también tenía derecho como cualquier persona. Y entonces también empecé a estudiar mucho sobre los derechos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Lo hacías la Constitución. sola? Sí. Wow. Sí, y ya después que pase el tiempo me incorporé a un grupo donde tomé diplomados sobre derechos, la Constitución y todo eso. Entonces pues ya me apropié más de esa información para sentirme más segura y empezar algo más formal, digamos, ¿no? ¿Cuántos años fueron como trabajadora de hogar? Trabajé como trabajadora del hogar 22 años. Desde los 13 años, Desde los 13 años, 22 juventud. años, a los 17 años yo ya estaba como en este proceso de activismo. ¿Dónde la oficina? La oficina está justo en el centro de la ciudad, donde es un lugar que le facilita a las trabajadoras del hogar llegar, porque está cerca al metro, otros transportes públicos, y quienes conforman la organización pues han sido compañeras que también se han sumado a la causa, que le gusta el trabajo que estamos haciendo. Entonces eso hace que el proceso también sea colectivo, con mucho amor, cariño y todo lo que hay que hacer para que las trabajadoras del hogar también se sientan con confianza, que ese espacio lo vean como suyo. ¿Y si vamos, Marcelina? ¿Vamos?
Bueno, Marcelina, estamos en la oficina. ¿Qué significa para ti, para todas ustedes, este lugar? Pues este es un lugar de activismo, un lugar donde nos concentramos el equipo para diseñar estrategias, para también ver qué tantos avances estamos teniendo, el impacto que estamos teniendo afuera como nuestras redes sociales, qué les toca hacer cada quien, entonces retroalimentamos nuestro trabajo, ¿no? Cada quien. Hoy, ¿cuántas personas trabajan aquí, digamos, de forma permanente? Somos un equipo de 8 personas y cada quien tiene su propio programa. Por ejemplo, tenemos un programa de proyectos, el programa de comunicación, redes sociales, capacitación, asesoría jurídica. Tenemos alguien que también está asesorando pues todo el trabajo que estamos haciendo, como que si nos falta algo o alguna cuestión que se nos olvida, entonces estamos retroalimentando todo el equipo, nuestro trabajo, todos los días. ¿Cuándo y qué año se funda la organización? CASE se funda el 10 de septiembre del año 2000. Tuvimos nuestro registro como organización de la sociedad civil en el 2002. Y a partir de ahí, todos los días estamos trabajando en aprender, porque también antes de hacer las cosas hay que aprender. ¿Cuáles son las condiciones en las que estaban las empleadas de hogar hace 21 años y cuáles han sido esos logros que tú dices han marcado la historia de CASE? Hace 21 años las trabajadoras del hogar estaban invisibles. Hace 21 años no se decía nada en las leyes a favor de las trabajadoras del hogar. Hace 21 años la sociedad nos desconocía como un sector importante, pero también como personas que realizamos un trabajo muy, muy importante en la vida de cada quien, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de un panorama muy diferente a 90 grados, en donde hoy existen leyes, hoy las trabajadoras del hogar ya están bastante empoderadas, muchas. Hoy nuestra organización, después de 21 años, pues estamos replanteándonos otras cosas para la implementación de esas leyes. Entonces contamos ya con una agenda nacional por el cual vamos a trabajar pues, en los próximos años. ¿Cuáles son los derechos que se han ganado? ¿En qué puntos tú sientes hay una transformación concreta? Tiene que ver con que las trabajadoras del hogar ya hoy cuentan con el derecho a un contrato por escrito, seguridad social para la cobertura de ellas y su familia. Porque no había. No había. O sea, todos los derechos que estamos hablando no existía para las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de vacaciones, aguinaldo, días de descanso, indemnización por despido injustificado, que es muchas de las veces las trabajadoras, al no contar con un contrato de trabajo, cuando hay un despido injustificado o ellas deciden renunciar, pues no, la ley dice que tienen derecho a la indemnización, pero sus patrones no se los reconocen. Vamos a ver los avances de unos videos que vamos a promocionar sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Inicié en el trabajo del hogar porque pues lamentablemente ya no podía seguir estudiando y era en ese tiempo pues la única opción que tenía como para desarrollarme de manera personal. A mí me pagan 440, cuido perros, barro jardines, barro patios, lavo, plancho. Desde CASE invitamos a todas las personas, trabajadoras del hogar, a los empleadores y al gobierno a unirse a la campaña Cuida a quien te cuida y hacer realidad el convenio 189 de la OIT. Si empleas a una trabajadora del hogar remunerada, recuerda que firmar un contrato por escrito, pactar un salario digno, inscribirla al Seguro Social y respetar sus derechos es la mejor forma de cuidar a quien te cuida. ¿Cuál es esa gran dificultad para que lo que está en la ley se implemente? Pues las trabajadoras del hogar pues ya hoy se están capacitando por todos lados para conocer lo que marcan las leyes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social,
el convenio 189 que en México recientemente fue ratificado, pero también tiene que ver con una cultura, ¿no? Donde las personas empleadoras están acostumbradas a no firmar un contrato, a despedir a la hora que si no le gustó, si la trabajadora no se acostumbró en el trabajo, entonces la relación laboral se rompe muy fácil sin adquirir lo que marca la ley, por ejemplo, una indemnización, la proporcional de los derechos que tienen durante el año que están trabajando. Entonces esta niña me dice que se metió a trabajar con una señora de medio tiempo y le digo, ¿y cuánto te está pagando? 50 pesos. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, ¿por qué permitiste eso? Digo, ¿sabes qué? Vas a venir a los talleres de capacitación. Está la violencia sexual, está la violencia económica, está la violencia emocional e incluso la violencia física. Marcelina, ¿qué tan presente es el tema de la explotación sexual? Uno sabe que hace 1 o 2 décadas los señores de la casa se sentían con derecho a acceder sin consentimiento a las trabajadoras, a las empleadas de hogar. Pues mira, se sigue dando los casos. Las trabajadoras del hogar tienen miedo a veces de denunciar y por ello, pues, por ejemplo, en CASE abordamos este tema que tiene que ver con la violencia sexual, por ejemplo. Porque es claramente violación, hay que decir. Exactamente, creo es una relación asimétrica. Creo que el hecho de que una trabajadora del hogar no hable sobre el tema o no hablaban sobre este tema, ahora ya lo denuncian, ¿no? Casi el 90% de las trabajadoras del hogar que acude a nuestra organización ha vivido algún tipo de violencia y acoso sexual. Entonces, al sentirse incómoda por vivir estos escenarios, por ejemplo, lo que hacen es salirse del trabajo o denunciar, y cuando van a denunciar le dicen, pero pues no tienes golpes, qué pasó, y hay muchos cuestionamientos al respecto y ellas deciden no hacer nada. Nosotras pues enseñamos lo que no está bien en esta relación laboral y que la trabajadora tiene que entender cuál es el acoso sexual, el acoso laboral, el hostigamiento. Por ello es importantísimo visibilizar y concientizar a ellas que la forma en que se relacionan con las personas empleadoras tiene que ser bajo la no discriminación, el respeto, sin violencia, y establecer lo que dice la ley a través de un contrato por escrito. Casi que es un tema de sentido común. Es una relación entre iguales en las que unos prestan un servicio y el otro se lo paga. En otro contexto o en otro país, eso es tan normal que llegues y firmes un contrato, tengas la seguridad social, termina tu horario y te tengas que ir, y si no son horas extras. Y en México, si tú reclamas que fue horas extras, ya te echaron la cara de que aquí comes, aquí vives, ¿por qué quieres ganar tanto si ni fuiste a la universidad, por ejemplo? Entonces hay mucha comparación de que como que si las trabajadoras del hogar no tuviéramos sentimiento y no tuviéramos a quién mantener. ¿Cómo se maneja el tema de los inmigrantes? Porque además de una condición de vulnerabilidad, un inmigrante quizás pueda someterse más fácil por estas personas abusivas porque están solos, están desorientados. En CASE pues tenemos muchas personas que son migrantes y que también de repente presentan trata, ¿no? Al ser trasladadas a este país sin un contrato por escrito, llegan aquí, les descuentan el salario de su salario, el gasto que hicieron para traerlas, tienen que trabajar a las altas horas. En nuestra ley mexicana ya contempla a las personas migrantes como trabajadoras del hogar. El convenio 189 también habla de que desde el país de origen deben de firmar un contrato como trabajadoras del hogar para llegar al otro país y ejercer los mismos derechos. Hola Marcelina, primero que nada quiero felicitarte a ti y a todas las trabajadoras del hogar por todo lo que han logrado. Sé que su lucha ha sido larga y se han enfrentado a muchas injusticias.
Marcelina, ustedes han tenido unos aliados maravillosos. Se hace pública en el mundo entero la película Roma, la aplauden en el mundo entero. A ti te mueve el corazón y llegas a ser como una partner de Cuarón. Cuéntanos esa anécdota. Me emociona mucho cuando hablo de Roma porque me impacta muchísimo en el primer momento que lo veo. Y inmediatamente yo misma dije, esa película quiero para mostrar esta realidad de las trabajadoras del hogar que no se logra ver, ¿no? Que no había una fotografía para decir, así ha sido el trabajo del hogar, así se ha construido y sigue construyéndose de esa manera en otro momento, después de 40 años, ¿no? Con el que se hace esta película, y la verdad me encanta los personajes, ¿no? que viven una realidad e interpretan pues todos estos momentos, y que cada momento de la película estoy segura que impactó en la vida de muchos patrones, de muchísimas trabajadoras del hogar. Sus éxitos son un ejemplo para todos. Sigamos la lucha por sus derechos laborales. Ojalá puedan ayudarnos a crear conciencia y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Qué bueno que estén ahí y les mando un abrazo a todos. Encontramos como cinco propuestas, ¿no? De qué es lo que la persona empleadora, cómo le gustaría que una trabajadora llegara a su casa o qué actividades quiere que haga. Tenemos una empleadora que nos buscó y quería una trabajadora para limpieza general, y logramos conseguir a esta persona, su empleada, su trabajadora del hogar. Está muy contenta las dos, tanto la trabajadora como la empleadora. Y algo que nos gustó mucho acá es que salió de la misma empleadora el darle la seguridad social a su trabajadora del hogar. Ya fundaste el primer sindicato de empleadas de trabajadoras de hogar. ¿Qué siguen? ¿Qué están? Hoy estamos trabajando en otro proyecto y colaborando con las trabajadoras del hogar que tuvieron el sueño de decir, queremos una cooperativa. Y esta idea de la cooperativa surge a través de esta crisis del COVID-19. En la que se dieron todo tipo de abusos. Las trabajadoras del hogar decían, nunca hemos ahorrado, no tenemos seguridad social, nos enfermamos y seremos otras de las que van a morir, nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y entonces surge esta propuesta de crear una cooperativa de servicios en el cual las trabajadoras del hogar se piensan en ellas, pero piensan en las demás. Y después de un año construir una cooperativa, por supuesto que es un gran logro para nosotras como trabajadoras del hogar. Yo siento una felicidad muy grande porque cuando entré era trabajadora del hogar y ahorita hago parte de esta gran organización y es súper chévere porque ayudas a muchísima gente. En verdad me impactó mucho ver el crecimiento, primero de Marcelina como persona, como buena líder, y todo lo que ha logrado para seguir en la lucha de la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar. Para mí es importante CASE en México porque no solo visibiliza, promueve y defiende los derechos de las personas trabajadoras del hogar, sino también dice cuáles son los problemas que están habiendo y qué falta resolver. Marcelina, que llegaste aquí antes de cumplir 14 años, que no hablabas español, que tienes una mamá que aún no habla español, pero que debe ser la mamá más orgullosa de todo México. El aprendizaje más profundo y más bello que te ha dejado convertirte hoy en la mujer y en la profesional que eres. Hoy pues yo soy una mujer que con muchos sueños cumplidos, pero también sigo viendo un país desigual, un país donde de repente cuando escucho a una trabajadora del hogar, de repente digo, esto no ha acabado, claro. Esto sigue igual
Y entonces me veo en muchas trabajadoras del hogar y me veo también con muchas ganas de seguir empoderando a mis compañeras para que también hagan un trabajo para ellas y para las demás compañeras, ¿no? Porque esas trabajadoras de hogar que nos están viendo puedan cumplir sus sueños, ser tratados con el respeto que merecen, porque sus hijos y sus hijas tengan también un futuro distinto y puedan escoger su profesión. Gracias por tu trabajo, gracias por tu sacrificio y gracias por la consistencia en abrazar esta causa. Muchas gracias por estar en Fuerza Latina.